Hola a todos, bienvenidos a Espacio Arquitectura. Nos encontramos en el Colegio de Arquitectos de Misiones en la ciudad de Posadas. Hoy vamos a iniciar un nuevo viaje y los invito a todos que nos acompañen. Mi nombre es Pablo Lucero y soy arquitecto. Conjugo mi vida laboral entre el ejercicio de la profesión y la docencia universitaria. El espacio es el protagonista de la arquitectura. Este programa brinda un espacio para analizar y difundir las características de la arquitectura provincial, regional y de otras latitudes. Me apasiona dilucidar la relación de la arquitectura con la historia, el arte y el diseño. Nos encontramos en el arco de entrada a la provincia de Misiones, que divide nuestra provincia de la vecina Corrientes, el arco de Itaimbé-Miní. En este momento iniciamos un viaje que va a recorrer las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe hasta llegar a la ciudad de Rosario. A partir de ahí vamos a hacer una serie de nuevos programas que los invitamos a compartir con nosotros. Estamos atravesando el túnel subfluvial Paraná-Santa Fe. Durante muchísimos años, la Mesopotamia argentina, integrada por las provincias Entre Ríos, Corrientes y Misiones, estuvo totalmente aislada del país. Y la relación con las provincias vecinas se hacían a través de balsas o de canoas, en Posadas, en todo el territorio de Misiones, en Corrientes y en Santa Fe, en Entre Ríos. Hasta que a fines de la década de 1960 se hace esta obra sumamente importante que vincula las dos ciudades por abajo del río. La Mesopotamia argentina se encontraba históricamente aislada del resto del país, dado los límites geográficos impuestos por los ríos. La necesidad de vencer el aislamiento entre Paraná y Santa Fe era, en un principio, satisfecha con un servicio de balsas que transportaban los vehículos de orilla a orilla. Durante más de 40 años, las balsas, los pontones y los ferry boats formaron parte de la cotidianidad y de la cultura de la región. La presentación de proyectos para conectar las dos provincias se sucedieron infructuosamente por 30 años, desde 1911 hasta 1941, fecha en que el Poder Ejecutivo Nacional creó una comisión encargada de proyectar un túnel. Hubo que esperar más de una década para que recién en 1952 la labor fuera delegada a dos ingenieros que se instalaron en Paraná para elaborar un croquis preliminar del túnel. En 1954, el gobierno de Entre Ríos les encomendó a estos profesionales un estudio de factibilidad y les solicitó la redacción del anteproyecto, el cual fue aprobado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos en 1955. En 1956, durante una de las dictaduras militares en Argentina, el general Manuel Calderón, interventor de la provincia de Entre Ríos, declaró la obra de interés nacional. En 1957, el Poder Ejecutivo estableció que este trabajo se realizaría mediante el sistema de concesión pública, por lo que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación Argentina llamó a licitación para los estudios, la construcción, la financiación y explotación de este nexo subacuático. Los distintos cambios de gobierno que sufría la Argentina fueron retrasando el proyecto. Finalmente, en 1960, los gobernadores Raúl Uranga de Entre Ríos y Carlos Silvestre Beñis de Santa Fe suscribieron el histórico Tratado Interprovincial para la construcción de un túnel carretero subfluvial. Los costos de la obra se repartirían entre partes iguales entre las dos provincias. En 1961 se realiza una licitación pública internacional y se adjudica la confección del proyecto a un consorcio conformado por 3 empresas, una argentina, una alemana y una italiana. En 1962, después de que el presidente Arturo Frondizi
colocara la piedra fundamental en la costa santafesina, se dio inicio a las obras del túnel subfluvial que originalmente llevó el nombre de Hernandarias, en recuerdo a don Hernando Arias de Saavedra, primer criollo que gobernó esta parte del continente. En 1963, el gobierno constitucional de Arturo Umberto Illia declaró estos trabajos de prioridad nacional, respaldo que se siguió manteniendo aún en 1965, pese a las grandes dificultades económicas y financieras del momento. Los gobernadores Aldo Tessio y Carlos Raúl Contín continuaron prestando el apoyo a la ejecución de la obra. Si bien la solución natural hubiese sido la ejecución de un puente, los gobiernos provinciales solo pudieron escoger este atípico formato por la falta de colaboración del Estado Nacional, a quien corresponde la jurisdicción sobre los espejos de agua. El túnel subfluvial Paraná-Santa Fe fue inaugurado el 13 de diciembre de 1969, bautizado con el nombre de Hernandarias de Saavedra, primer gobernador criollo del Río de la Plata de la época colonial. Participaron del acto de inauguración el presidente Juan Carlos Onganía, junto con los gobernadores Eladio Modesto Vázquez de la provincia de Santa Fe y Ricardo Fabre de la provincia de Entre Ríos, quienes cortaron la cinta que abrió el paso de este cruce subfluvial. No es un puente. Es un túnel que se cava por abajo del río. Significó un adelanto muy importante, sobre todo para unir rápidamente a la Mesopotamia. Luego se cumplieron otras obras también sumamente vitales para la Mesopotamia, como el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo, el puente Corrientes-Resistencia y por supuesto el puente Roque González de Santa Cruz y los puentes que están en Iguazú que los vinculan con Brasil y Paraguay. A medida que nos acercamos a la entrada del túnel, la autopista desciende paulatinamente. El río está muy cerca, los rayos del sol se mezclan con la brillante iluminación eléctrica. Es una zona de transición para acostumbrar la vista. En segundos ya estamos bajo la superficie. El viaje subacuático ha comenzado. El proyecto costó casi 60 millones de dólares. Tardó 7 años en terminarse y llegó a ocupar hasta 2.000 empleados entre operarios, ingenieros y personal especializado. Por la profundidad y las malas condiciones del río, se utilizaba una dotación diaria de 15 buzos y hasta la ayuda de pescadores y vaqueanos conocedores de la zona. La estructura del túnel está construida a base de tubos acoplados y enterrados en el fondo limoso del río. Estos cilindros cuentan con una longitud de 65 metros y un peso de 4.500 toneladas. El diámetro exterior es de casi 11 metros y el interior de 10 metros. La pared tiene un espesor de 50 centímetros. Vamos a encontrarnos ahora con el arquitecto Oscar Parker, quien nos relatará una experiencia que tuvo durante la construcción del túnel. ¿Qué tal, Oscar? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la visita. Ojalá pueda cumplir con las expectativas. No, gracias a vos. O sea, tratamos de que todos los colegas de la zona participen, nos cuenten nos brinden sus aportes, sus vivencias. Y el túnel subfluvial, yo conocí la obra cuando se estaba haciendo. Era una obra que fue encarada por el gobierno militar. Yo estaba en esa época en el Liceo Militar en Santa Fe y bueno,
Nos llevaron una vez de visita, nos dieron una charla, una obra muy importante realmente que unió la Mesopotamia, la integró a la Argentina prácticamente. Una obra monumental, grandiosa y muy ingeniosa. Y realmente digna de admirar, y hasta la fecha no conozco una obra de tal magnitud que haya superado esa obra. Fue una obra grandiosa para su momento, que lo sigue siendo. Exactamente. Sí. ¿Y qué características recordás de la obra, de la parte técnica? Bueno, el problema era que no se podía hacer un puente. Entonces, había un problema también legal a nivel nacional. Y la obra creo que fue encarada realmente por el gobierno de la provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe. Y salvaron el problema legal haciendo un túnel. Claro. Lo cual fue muy beneficioso para todo el país, ¿no? Fíjate que la Mesopotamia estaba completamente aislada en ese momento. Y sí, las tres grandes enlaces fueron el Zárate Brazo Largo, el túnel para la Santa Fe y el puente Chaco Corrientes. En la construcción se usó material de la zona como cemento, canto rodado, hierro de alta resistencia, hierro común y arena. Estos cilindros fueron impermeabilizados en el lado exterior con 3 manos de resina poliéster reforzadas con lana de vidrio. Cuando vos fuiste a recorrer la obra, a visitar la obra, ¿en qué etapa estaban? ¿Te acordás de eso? Estaba en construcción, o sea, yo fui a ver la fábrica de las dovelas, donde se fabricaban los prearmados, o sea, el túnel se conformaba por secciones, y esas secciones, a medida que se iba excavando, se iban colocando en su lugar, realmente como un mecano. Había como piezas prefabricadas que se iban piezas insertando. gigantes prefabricadas que se llevaban y se instalaban. La verdad que increíble, ¿no? Sí. Y para el momento que se hizo, con la tecnología de aquel momento, era realmente una obra prodigiosa. Lo que recuerdo que me llamaba la atención la cantidad de millones de azulejos de 15 por 15. Vos sabés que a mí también, y todavía existen eso. Todavía existen, sí. Y se mantiene, ¿eh? Se mantiene, sí. Lo que también me llamó la atención en su momento fue cuando vi la explicación. Hay un estudio de luminosidad. A medida que vos te vas entrando al túnel, hay una especie de pérgolas que se van densificando, claro, y permiten que el ojo se acomode a la luz, que cada vez es menor. Claro, como una transición está muy bien logrado. Eso es muy bueno. Y a la salida pasa exactamente lo mismo. Si uno saliera del túnel, que no tiene tanta iluminación, a pesar de que tiene millones de tubos fluorescentes, claro, saliera directamente a la luz, te verías encandilado. Claro. Y bueno, ese degradé en cuanto a iluminación hace que la transición sea totalmente normal e imperceptible. Entonces, claro, pasa desapercibido. Está muy bien logrado. Muy bien logrado, exactamente. Aparte era un misterio porque creo que habían empezado a cavar de los dos lados y la incógnita era si cuando llegaban al medio se encontraban. Creo que la diferencia fue de 2 o 3 centímetros. En su cota más profunda, el techo del túnel se encuentra a unos 32 metros bajo la superficie del río. Aunque el túnel dispone actualmente solo de calzadas vehiculares, está en pie la infraestructura para integrarlo con el trazado ferroviario. El túnel tiene 2 manos de tránsito y veredas sobreelevadas a sus costados. Presenta una altura interior de 4 metros y 40 centímetros.
Las paredes interiores del túnel están íntegramente revestidas con azulejos de 15 por 15 centímetros. La obra cuenta con áreas de prevención y vigilancia. Posee una iluminación de 5.000 tubos fluorescentes y rampas de acceso. Dispone de grupos electrógenos de arranque automático que suministra un servicio reducido durante la interrupción de la energía eléctrica. Un circuito cerrado de televisión permite observar la circulación de vehículos dentro del túnel. En el interior hay 14 cámaras de televisión ubicadas cada 200 metros, que en la sala de comandos se reflejan en 14 pantallas. El túnel cuenta con un sistema de ventilación forzada que renueva el aire cada 3 o 4 minutos. Cuenta además con teléfonos, equipos de detección y extinción de incendios ubicados en su interior. Durante el dragado del lecho fue necesario cambiar permanentemente de buzos, ya que no podían permanecer bajo el agua más de una hora, debido a que la arena era demasiado fina y las paredes de la zanja eran sometidas a la fuerte correntada y se desmoronaban. La excesiva profundidad que se tuvo que alcanzar hasta encontrar suelo firme sometía a los buzos a grandes presiones. Durante el proceso de construcción perdieron la vida 4 operarios por diferentes causas. A efectos que nos cuente lo que significó, tanto para las ciudades de Paraná y Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y la Mesopotamia, la concreción de este túnel, entrevistamos a la arquitecta entrerriana María Mónica Montoya. Se hablaba de la Mesopotamia como la tierra por perder, por eso jamás se hacían puentes y se la mantenía totalmente aislada para que la idea era que si Brasil invadía Argentina, no llegara a Santa Fe y a no cruzar el río. Por Dios, qué feo. Esa era la razón por la cual durante muchísimo tiempo no se hicieron puentes. A raíz de eso surge el túnel subfluvial como una decisión de 2 gobernadores que se enfrentaron a la nación, y como la Constitución dice que el subsuelo pertenece a las provincias, estos 2 gobernadores se pusieron de acuerdo, contrataron un empréstito y hicieron el túnel subfluvial. Eso significó una obra fantástica, no solo para Entre Ríos, sino para toda la Mesopotamia, el túnel. Por supuesto, porque él fue el primer enlace real, físico, donde uno podría trasladarse en forma rápida en caso de necesidad. Queda muy lejos porque no está enfrente como Posadas Encarnación. Claro, porque hay una serie de islas, claro. Y para llegar de Paraná a Santa Fe había que cruzar 2 balsas. La primera que cruzaba el río y la otra el Colastiné. Entonces era bastante largo. Incluso tengo alguna anécdota de esa época. Bueno, me encantaría que me cuentes la anécdota. Cuando mi mamá iba a dar a luz a uno de mis hermanos, para poder hacer el parto en Santa Fe, donde era el médico que ella la atendía, se fue a la noche, el día que le empezaron las contracciones a mi mamá, a las 12 de la noche mi abuelo se fue a hacer la cola hasta las 6, 7 de la mañana que pasaba la primer balsa, para que entonces ella pudiera agarrar la primer balsa para cruzar hasta tener el parto en Santa Fe. Y me acuerdo porque eso fue toda una organización familiar, que cuando empezaban las contracciones teníamos que rápido ir a Paraná, porque nosotros todavía vivíamos en Crespo. Mi abuelo le avisamos por teléfono y se fue a hacer la cola, dormimos en Paraná y a la mañana temprano cruzaron a Santa Fe. Y tuvo el bebé en Santa Fe, pero era toda una travesía, me imagino en otras épocas, ¿no? Claro. Nosotros por lo menos contábamos con auto y ese tipo de cosas, pero antes de todo eso habría sido... O sea, la cantidad de anécdotas y de historias que debe haber ahí es increíble, ¿no? Sí, porque la balsa o la lancha, que era la opción, la alternativa, porque había 2 modos de cruzar, era la balsa o la lancha, digamos, llevaban todo su tiempo. Y cuando como era el único medio de comunicación que había en toda la zona, realmente era muy usado. Significó un cambio
fantástico para Entre Ríos, o sea, no solamente en las comunicaciones, sino por una mayor integración. Sí, de todas formas, todo lo de integración era como bastante natural que se daba. Claro. Pero el verse la comunicación más fluida, diaria, sí, claro, que se notó muchísimo con eso, ¿no? Inclusive para nosotros era impensado, por ejemplo, ir a hacer compras en Santa Fe, que luego del túnel era como una gran salida, ir de compras a Santa Fe, era todo una novedad, poder ir en una hora, ¿no? Qué lindo. En 2001, tras 11 años de gestiones, se estableció su actual nombre, Raúl Uranga Carlos Silvestre Beñis, como un homenaje a los gobernadores de Entre Ríos y Santa Fe, respectivamente, que hicieron posible la concreción de esta obra. La conexión vial entre Paraná y Santa Fe por el túnel subfluvial presenta un flujo de aproximadamente 10.000 vehículos diarios. El tránsito que pasa por el viaducto es en un 70% de origen regional. El túnel se inaugura en el año 70, si mal no recuerdo. No tengo precisión en la realidad, es que yo era bastante chica y nunca presté tanta atención a esos detalles. Y después, de ser un gran medio de comunicación, digamos, fundamental, en el año 82 se produce un cierre por un tiempo del túnel. La realidad es que el túnel es una construcción que está por bajo el subsuelo del río, digamos. El cauce del río. El cauce del río. Y entonces, en un momento dado, hubo una gran inundación a principios de los 80 y era las festividades de la Navidad. Recuerdo que el túnel estaba varios meses, estuvo no cerrado, sino con la mitad de una sola vía. Por un tiempo estuvo cerrado completamente, pero después tuvo mucho tiempo, no sé cuánto realmente, pero era mucho porque pasé varias veces cuando viajaba y tenía la mitad del túnel lleno de bolsas de arena para que no vaya a flotar, para que se mantenga debajo del cauce. Y recuerdo que en la Navidad esta que te mencionaba, estaba cortado el túnel y entonces a todos los que viajábamos a pasar las fiestas en Entre Ríos, nos derivaron, digamos, desde la terminal de ómnibus a un aeropuerto y nos llevaron en un Hércules, nos cruzaron a Entre Ríos. Claro, un avión Hércules, sí, esos que eran del ejército, claro. A toda la gente que querían pasar las fiestas del otro lado. Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Realmente fue toda una experiencia muy especial. Nunca más subí a un Hércules, fue esa única vez. Y, digamos, haber tenido ese detalle para toda la gente que quería compartir con su familia me pareció, no sé, muy bueno. Qué lindo, linda anécdota. Sí, así que bueno, eso recuerdo de aquel momento en que el túnel sí estuvo suspendido su servicio por ese riesgo de que pudiese romperse, ¿no? El túnel sirvió también para afianzar grandemente los vínculos entre Ríos y Santa Fe, que vos me decías que había como una cierta rivalidad anteriormente. Bueno, es propio de dos ciudades importantes, dos capitales que están muy cerca una de otra. El comercio y digamos una serie de iniciativas eran como competitivas. Si se hacía allá, bueno, había que intentar hacer acá, o había toda una cierta competencia entre Paraná y Santa Fe, que es histórica por lo que tengo entendido. Dado el creciente tránsito que se registra entre los dos estados provinciales, existe el interés por parte de las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe de realizar un puente entre los dos estados para complementar la obra del túnel con la ayuda del Estado Nacional. A través del túnel subfluvial hemos realizado un viaje fascinante que comenzó junto al caudaloso río Paraná en la ciudad homónima, capital de la provincia de Entre Ríos, y continuó bajo sus aguas hasta la margen opuesta en la vecina provincia de Santa Fe. Como verán, esta obra realmente es sumamente compleja
afortunadamente se mantiene muy bien a pesar de todos los años que tiene. Y es muy interesante el diseño que presenta la entrada y la salida. Pensar que durante mucho tiempo esta vinculación entre estas dos capitales de provincia, Paraná y Santa Fe, se hizo en bote, en balsa y en lancha. A medida que nos aproximamos a la salida del túnel, la pendiente de la calzada va aumentando y si es de día, la luz natural vuelve de a poco a dejarse ver. Ya nos encontramos en el lado opuesto del túnel. Nos recibe Santa Fe, la provincia cordial, con su historia y su rica arquitectura. Estamos en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, capital de la provincia de Santa Fe, que fue fundada el 15 de noviembre de 1573, en el siglo XVI, por Juan de Garay. La ciudad de Santa Fe, como vieron, tiene una costanera muy linda y un signo importante que se destaca en la misma es el puente colgante que vimos con las luces de distintos colores. Hay todo un espectáculo de luces muy interesante. Afortunadamente ese puente fue reciclado porque tuvo algunos inconvenientes y fue reconstruido y mejorado. Hasta aquí, Espacio Arquitectura compartió con ustedes la gran obra de ingeniería y arquitectura del túnel subfluvial Paraná-Santa Fe. Los esperamos en la próxima entrega para presentarles un panorama de la provincia de Santa Fe, Argentina.